Muy buenos días, vamos a revisar a continuación los formatos. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a obtener y qué diferencias hay con otros sistemas de formatos? Entonces, el primer punto es, cuando yo lleno un formato, desde mi usuario, inmediatamente el formato queda firmado, es decir, yo puedo obtener una copia en PDF con mi firma incluida, simplemente llenando el formato, porque se supone que esa terminal que yo lo lleno ya tiene mis credenciales guardadas. La otra ventaja es que yo puedo verificar esa información. Cada formato va a obtener un código QR y ese código QR lo puede revisar un tercero para verificar que esa información sea válida. Otro punto a favor es que yo puedo capturar el código QR de uno o de varios usuarios que sean responsables de un mismo formato. Caso, por ejemplo, de un permiso de trabajo. Entonces somos tres personas, incluida la persona que autoriza, y todos firmamos el formato utilizando el código QR. En este caso, el que emite el formato, pues ya viene con la firma de él, y las otras personas simplemente lo firman, lo llenan y sale. Entonces, ese tipo de formatos es no editable, es decir, que una vez que se llena, él queda cerrado y la información que se registró no se puede cambiar. Entonces, como no tengo ningún usuario registrado, perdón, ningún formato, entonces puedo agregar formatos. Aquí simplemente aprobar un documento. Y aquí puedo exportar o desde los tres punticos. Bueno, aquí dice ya tengo la opción de exportar. Entonces vamos a crear un nuevo formato. Nombre del formato. Entonces me aparece el encabezado. Acorde pues con las normas ISO, pues para tener el control de mi sistema documental. Entonces el nombre del formato. eh, Registro de temperatura, el código, pues entonces simplemente el código acorde con los códigos de mi empresa, descripción, aquí puede ser registro de las condiciones de salud, igual eso se puede cambiar. Si tengo algún encabezado, pues lo escribo. Esto es que fuera, por ejemplo, un formato que llene una vez, por ejemplo, al ingreso de una empresa, que es un formato que llene una sola vez, saldría de esa manera. Y aquí en la parte de abajo simplemente empiezo a adicionar preguntas. Entonces, la primera pregunta sería termómetro, pues para tener el control del equipo con el que se está midiendo y que el equipo esté calibrado. A ver si aquí me deja termómetro. Listo. En este caso es una respuesta corta, es correcto. Es de tipo obligatorio, me tiene que decir el serial. Adiciono una siguiente pregunta. Entonces en este caso va a ser simplemente la temperatura en grados centígrados o según lo que se maneje. Para mi caso, temperatura en grados centígrados. Y aquí va a ser un número, puede tener un decimal, es de tipo obligatorio. Entonces una vez que ya tenga mis preguntas, eh, aquí puedo ocultar el encabezado o mostrar el encabezado, me muestra el total de preguntas. Aquí yo puedo eliminar todas las preguntas si es mi deseo y simplemente lo que voy a hacer acá es grabar. Ahora bien, este simbolito me aparece para las preguntas que son obligatorias, pues aquí el tipo de pregunta. Y si necesito subir o bajarla, pues entonces aquí, en la primera posición, la última posición, subirla a una posición, bajarla a una posición, duplicar la pregunta, eliminar. Entonces aquí simplemente como ya está bien, en este caso digo grabar. Quiero aclarar lo siguiente. Por ejemplo, aquí no dice nombre de la persona, cédula, cargo, no aparece ninguna información. Y no es necesario pedirlo, porque es información repetitiva. Cuando la persona muestra el código QR y llena el formulario, inmediatamente esa información ya está implícita en el formulario. Es decir, lleno los datos que son nada más de la operación o de la actividad que voy a realizar y ya, con eso es suficiente. Entonces grabo simplemente, me aparece que el que fue creado con éxito, aquí me actualiza el formulario y me aparece con este iconito. Entonces, cuando yo no he ingresado por primera vez en un formulario, me aparece con este icono. Y valga la aclaración, cuando no he ingresado a leer este formulario, no está disponible offline. ¿Yo qué voy a hacer para poder, si estoy, por ejemplo, en una construcción o en un casino,
y voy a utilizar el formato muchas veces y puede que no tenga datos. Entonces ingreso una vez por lo menos. Entonces ya tengo la información que debo de llenar. Vuelvo a los formatos y como ven ustedes ya me cambió el icono. Es decir, que este formulario estaría disponible para visualizar inclusive sin conexión a la internet. Entonces aquí me desconecto de internet. Ya saben que en este caso es formatos y me aparece el formato disponible. Lleno la información serial 1, 2, 3. Permítanme acá. Temperatura 37. Acá le digo grabar. Tengan en cuenta que no estoy grabando, no tengo conexión a la internet en este momento. Me dice registro exitoso. Entonces, ¿qué va a pasar? Dos cosas. Primero, que el sistema me va a grabar la última información que yo registré. Es decir, que mi próximo registro de temperatura, si yo mismo lo estoy llevando, puedo escribir acá simplemente la temperatura que me dio y básicamente no tengo que llenar el serial, o sea, el sistema me va a recordar el serial. Vamos nuevamente a formato, registro de temperatura. Entonces, a ver, acá formato, registro de temperatura. Bueno, me aparece de esta manera. Voy a borrar la información, aceptar. Y ahora, como saben que estoy sin internet, entonces en los formatos, los tres punticos, me aparecen los reportes, los propios, los de todo el mundo, aprobar reportes o generar un PDF. Voy a mirar mis reportes, no aparece con información, obviamente. Vamos a ver acá sin enviar, grabado, pues lo que ya se grabó sin enviar es porque tengo una información que no ha salido. Como saben que no tengo internet, entonces voy a conectar mi información a internet, voy a cerrar la aplicación. Estaba sin internet, ya en este momento tengo internet. Entonces, perdón, aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces acá simplemente voy a abrir. Nuevamente voy a mi dashboard. Aquí en los módulos, recuerden que eran formatos. Y yo voy a visualizar mis reportes. Entonces ya en grabado, como ustedes pueden ver, en este caso las 9:50 son las 9:52, o sea, me conservó la hora en la que yo reporté el formato. Entonces, por ejemplo, tengo una reunión o una charla, lo quiero llenar por aquí por un formato, lleno el formato y ya sé a qué horas fue realizada la charla y a qué horas fue capturada la información. Entonces, yo sé que la información, por ejemplo, tienen que llenarla al inicio del turno, entonces no puede pasar lo que pasa en algunos sitios, es que la información la llenan a cualquier hora, dice que fue empezando la jornada y no la llenaron, no la llenaron, perdón, al principio de la jornada. Entonces aquí el sistema me va a mostrar a qué hora se hizo, en qué fecha se hizo, y esto va a ser inmutable, o sea, no va a haber la posibilidad de que la persona me invente información que no sea correcta. Entonces voy a tener control de las personas. Y aquí es donde dice sin enviar, pues no tengo información sin enviar. Si yo lo quiero visualizar, hago clic. Me aparece toda esta información que tienen acá. Como ustedes pueden ver, me aparece el icono o el logotipo que tengo de la empresa, el nombre del registro, fecha, código, versión, que pues aquí no le coloqué versión que era. Y aquí, como ustedes pueden ver, me aparece el nombre mío, el nombre de la persona que llenó el formato, cuál es el correo, la fecha de ver en que hizo el reporte, la firma de la persona probando, o sea, llenando su formato y la información que llené, en este caso serial del termómetro y la temperatura que registré. Finalmente, este muñequito que ustedes están viendo acá, este código QR, es el código de verificación de la información. Si yo deseo sacar una versión imprimible del documento, pues acá la tengo, yo la comparto y como tiene este QR, cualquier persona que consulte esta información va a poder verificar la validez de la información que se registró, que es muy bueno en cuanto a que yo puedo a confirmar la información que me están dando, o que una persona, por ejemplo, emita, es que yo hice este reporte, entonces yo puedo verificar que el reporte sí se hizo o que el reporte realmente no se hizo. Finalmente, pues aquí yo puedo a crear este formato que ya creé, lo puedo adicionar con una tarea. Por ejemplo, si aquí la persona le dio fiebre, entonces yo sé que tengo que hacer alguna relación con esa actividad o con lo que pasó y lo adiciono a una tarea para poder hacer una gestión. Por ejemplo, se hizo un aislamiento o, por ejemplo, cuando hace una inspección uno de una máquina y sale con algún inconveniente, yo lo reviso. Entonces le digo crear una tarea y puedo generar una tarea relacionada
con esta información. Es más, puedo estar agregando fotos de estas actividades, de estos formatos. Por ejemplo, si tengo la identificación de un acto, una condición insegura, y ya voy a tener el sitio donde se relacionó. Vamos a formatos y aquí tengo varios tipos de reportes y varios tipos de análisis. Entonces, uno mis reportes, otro todos los reportes, puedo generar PDF como le estaba comentando. Y aquí tengo una tabla pivot, unas gráficas y una especie de calendario. Vamos a la primera, análisis. Entonces aquí tengo la información, yo la puedo filtrar, aquí me aparece por fecha, hora, día. Le puedo poner un color si quiere y lo puedo cambiar si es mi deseo. O sea, lo puedo hacer como un dashboard. La otra opción que tengo es un tipo de análisis automático, donde tengo unas fechas, lo consulto, me aparece tabulado, la información que tengo comprendida entre las fechas. Y aquí pues lamentablemente no tenía prendido el GPS. Vamos a ver acá. Sí, no tenía aprendida mi ubicación. Entonces cuando uno prende la ubicación pues le muestra a uno el sitio donde fue tomado el reporte. Pues aquí uno podría ampliar y le mostraría dónde fue tomado, sino que ahorita realmente no, lamentablemente no tomé la ubicación. Y me muestra aquí en el periodo, pues tengo una gráfica de reportes por día, la cantidad de reportes, comparativo a las últimas 2 semanas. Tengo la cantidad de reportes por usuario, pues en este caso solamente tengo un usuario que me hizo mayor cantidad de reportes. Y aquí en el tema de análisis del formato, por ejemplo, me está tabulando las temperaturas. Y puedo también generar un archivo PDF de esta información que ustedes están viendo acá. Entonces sería pues muy chévere poder visualizar una información de estas, o aquí inclusive me permite reportar únicamente esta información que está acá como un archivo de Excel. Finalmente, pues acá también tengo la cantidad de reportes por formato. Entonces obtengo formatos registrados, formatos con tareas asociadas. De este tipo de formato ninguno. Y me aparece toda la información, el código, la versión, fecha inicial, fecha final. Y yo también acá pues puedo filtrar por fecha, el 16, o yo quiero ver entre el 16 y el 17, o el 15 y el 16, o puedo ver simplemente el 2, aquí el 16. Entonces esta información pues realmente es muy completa para uno poder visualizar para cada formato lo que uno quiere ver. Y en el PDF, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, 200 formatos que yo quiero exportar, o tengo, digamos, en el día de hoy, las personas registraron las condiciones de salud y yo necesito grabar esa información diariamente. Entonces, digamos que tengo 200 formatos y no quiero sacar uno por uno, sino que quiero sacar un consolidado de toda la información. Entonces, simplemente le pongo para la fecha que quiero ver, del 16, en este caso, le voy a poner del 16 al 16. Le digo aceptar y aquí me dice espere a que la información se descargue, y en este caso pues como es tan poquita información inmediatamente me apareció descargar el reporte. Entonces aquí lo voy a ver con este archivo de PDF y me aparece la información que ustedes están viendo acá. Me aparece el archivo, entonces me aparecería en este caso por página usuario. Si el formulario es muy largo pues me va a aparecer varias páginas, pero ya me aparece la información como ustedes la están viendo acá. O sea, me aparecen datos del formulario, la firma, el registro de temperatura. Si tengo 200, 300 personas diarias y yo necesito grabar esta información a diario, pues aquí tengo la información, no tengo ninguna necesidad de escanear. Toda la información queda registrada y es muy completa la información que queda ahí.